Muy bien, vamos a empezar entonces con el tema de hoy. Dentro de la última parte de la segunda forma fundamental, en realidad lo que vamos a ver es direcciones principales, curvaturas principales, la naturaleza de un punto de una superficie y lo que se denomina la indicatriz de Dupin. Las direcciones principales, las curvaturas principales vienen todos juntos, en realidad es todo un mismo concepto. Bueno, vamos a llamar direcciones principales de una superficie en un punto determinado a las direcciones en el plano tangente donde la curvatura normal es la más grande y la más chica. Nosotros tenemos, vamos a ver el dibujito sobre el cual estamos trabajando. Bueno, acá yo tengo una parametrización de un toro que lo estuvimos viendo la clase pasada, me parece, no me acuerdo para qué lo estuvimos usando, pero yo me voy desplazando sobre determinados puntos sobre el toro, y bueno, con la pregunta que me hacían hace un ratito, fíjense que ahí los vectores de las derivadas parciales, el rojo y el verde, no son unitarios, ¿no? Bueno, yo me paro en ese punto, y la curvatura en determinada dirección es qué tanto la curva, la superficie, digo, está alejada del plano tangente, y fíjense que no es la misma en todas las direcciones. Si yo la mido desde acá, es una dirección, o es una cantidad, digamos, esa curvatura, y si yo la miro desde acá, es otra curvatura. Entonces, en todas las direcciones hay curvatura. La pregunta es, ¿cuál es la curvatura más grande que admite? ¿Y cuál es la curvatura más chica que admite? Como en ningún punto la curvatura es infinita, porque es regular en todos los puntos, tiene que haber necesariamente una que es más grande y una que es más chica. Bueno, esas dos direcciones en las que obtengo las curvaturas más grandes y más chicas es la que se denominan direcciones principales. Son direcciones que están en el plano tangente, entonces nosotros las identificamos según la base intrínseca con dos componentes. Una que sería el escalar que multiplica al vector verde y otra al vector rojo, que es la base del plano tangente, la base del sentido de subespacio vectorial. Vuelvo a la diapositiva. Bien, la curvatura correspondiente a la dirección principal son las curvaturas principales. Entonces fíjense que son dos definiciones que vienen juntas, ¿no? La dirección principal es la que se obtiene la curvatura principal. Y hay dos direcciones principales y curvaturas principales. Bien, una curvatura normal viene definida por esta fórmula, ¿no? Que la vimos la clase pasada, la segunda forma fundamental en la dirección del plano tangente sobre la primera forma fundamental, que cuando esta es la estructura. Entonces, para que esta función obtenga los valores extremos, es decir, el máximo y el mínimo, lo que le vamos a pedir es, por criterio de la derivada primera, que las derivadas se anulen. Ahora, ¿qué derivadas? Bueno, las dos. La derivada en función de h y la derivada en función de k. De esta forma nosotros vamos a encontrar los valores máximos y mínimos de la función curvatura normal. Estamos maximizando una función, que es esta que está acá, que tiene dos variables, h y k. Bien, entonces derivemos. Tomo la expresión, acá curvatura normal, lo derivo primero en términos de h, es la derivada del numerador. Voy a habilitarme el puntero, así se ve por donde estoy pasando. Esperen, ahí está. La derivada del numerador tenemos que derivar en términos de h, así que este me queda 2LH, este me queda 2MK y este se va, es esto que está acá, por la primera forma fundamental, que es el denominador, menos la segunda forma fundamental, que es el numerador sin derivar, por la derivada de lo de abajo en términos de h, que sería 2EH más 2FK, y este se va, sobre el denominador al cuadrado, ¿no? La primera forma fundamental elevado al cuadrado. Elijo escribir primera y segunda forma fundamental de esta manera para evitar escribir demasiado. Lo que voy a hacer ahora es distribuir el denominador, ¿sí? Cuando distribuya el denominador en la primera parte, acá, se va a cancelar la primera forma fundamental con una de las dos que están abajo, porque está elevado al cuadrado, y me queda esta fracción. Y del otro lado me queda la segunda forma fundamental sobre la primera forma fundamental, y voy a separar que son primera forma por primera forma, porque uno de esos dos lo voy a asociar con la segunda forma fundamental, de forma que la segunda forma fundamental sobre la primera forma fundamental me dé la curvatura normal. Entonces eso lo voy a reescribir así. Acá este me queda como estaba, y acá, repito, ¿no? Esta segunda forma fundamental con uno de los dos que están acá elevado al cuadrado se transforma en esta curvatura normal.
me volvieron a quedar los dos con el mismo denominador, así que los puedo volver a juntar en una sola expresión, ¿no? Estos dos, fíjense que tienen el mismo denominador, así que los puedo juntar en una sola expresión. Sigue entrando gente. Bien, eso es lo que pasó acá, ¿no? Los volví a juntar con un solo denominador. Ahora bien, la primera forma fundamental, si ustedes se acuerdan de la parte teórica, es definida positiva. Eso quiere decir que es siempre mayor a 0 la primera forma fundamental, porque la única forma que la primera forma fundamental sea nula es que el punto no sea regular, entonces no podemos trabajar así. La primera forma fundamental siempre es positiva. Acuérdense que coincide con el módulo del producto vectorial entre las derivadas parciales, que es básicamente la definición de regularidad. Entonces, para que esto se anule, lo que me interesa es el numerador. Le vamos a pedir entonces al numerador que sea 0 para buscar los valores extremales. Bueno, lo mismo tenemos que hacer, pero ahora derivando en k la función original, la curvatura normal derivada en k. Bueno, lo abreviamos un poquito, ¿no? Es la parte de arriba derivada en k, este se va, esto es 2mh, esto es 2nk, por el denominador sin derivar, menos el denominador sin derivar, el numerador sin derivar, digo, por la derivada de abajo, que es este se va, 2fk más 2gk. Bien, hacemos el mismo proceso que recién, abrevio, me voy derecho a este paso, porque la distributiva va a generar lo mismo, primero una simplificación, y después una agrupación que me da esta curvatura normal, y también le pedimos únicamente al numerador que se anule, porque abajo me sigue quedando la primera forma fundamental. Entonces, las dos expresiones que están marcadas en celeste para que la curvatura normal sea máxima o mínima, le tenemos que pedir que se anule. Es decir, ese sistema, no son las mismas dos expresiones que estaban recién marcadas en celeste. Fíjense que de acá podemos sacar factor común 2, de acá también, y después, ya de todo, podemos sacar factor común 2 y anularlo. Y sale el 2 de factor común de toda la expresión, y pasa dividiendo al 0, entonces se va, y me queda todo esto que está acá abajo, y abajo lo mismo, ¿no? Acá hay 2 que sale de factor común, 2 que sale de factor común, pasa dividiendo, y se elimina. De acá vamos a despejar la curvatura normal, ¿sí? Tanto arriba como abajo. Igualamos ahí, ¿sí? Igualamos las dos curvaturas normales. Estamos asumiendo que se tienen que anular en simultáneo para hacer un valor máximo, un valor mínimo, entonces es la misma curvatura normal de arriba y abajo. Y nos queda esta proporción. Si la curvatura normal despejada en la primera fracción, todo este paréntesis pasa dividiendo, me queda esto. En la segunda, todo este paréntesis pasa dividiendo, me queda esta segunda parte que está acá. Me voy a focalizar en la proporción que no contempla la curvatura normal, que es esto que tenemos acá. Producto de extremos, producto de medios. Agrupamos, hacemos las distributivas, ¿no? L por F h cuadrado, L por G hk, M por F hk, M por gk cuadrado, y de este lado M por E h cuadrado, M por F hk, N por E hk y N por F k cuadrado, todas las distributivas. Tengo un fmhk y un fmhk, de los dos lados de la igualdad, que los puedo simplificar. Y ahora lo que vamos a hacer es agrupar los términos que podamos, ¿no? Todo lo que tiene h, lo que tiene h cuadrado le vamos a sacar factor común, lo que tiene hk le vamos a sacar factor común, y lo que tiene k cuadrado le vamos a sacar factor común. Pero para eso todo lo pasamos al mismo lado. Sigo acá arriba, ¿eh? Todo lo que tiene h cuadrado pasa a este lado, fíjense que me queda em positivo, no, a ver, acá, k cuadrado está primero, fn positivo y k cuadrado gm, que pasa a este lado, negativo acá. En con hk positivo, este gl con hk que viene restando, negativo, em con h cuadrado positivo, y este fl que viene restando, negativo, y factor común. Bueno, esto voy a hacer un artificio matemático, f por n, g por m, lo voy a escribir como un determinante de 2 por 2, que sea f por m menos g por m, o lo que sería lo mismo, f por m menos m por g. Esto, como es un producto, no importa cómo lo escriba, mientras ponga f y n cruzados y g y m cruzados, va a verificar. Lo mismo voy a hacer acá, y lo mismo voy a hacer acá. Es decir, lo voy a escribir así.
fíjense, F por N, este determinante, menos M por G. Ven que M por G es lo mismo que G por M, así que verifica. Este, E por N y L por G, así que verifica, y este E por M, acá está mal escrito, M, esto está al revés, ¿sí? Vamos a corregir. Acá es M, y acá es L, acá, ¿no? Sí, ahí está. E por M, L por F, ¿sí? Bien, lo que hice fue, en todos estos determinantes, poner en la primera fila los coeficientes de la primera forma fundamental, que son E, F y G, y en la segunda fila los de la segunda forma fundamental. Ahora, todo esto lo puedo pensar como el desarrollo de Laplace de un determinante más grande, que sería este que está acá. ¿Sí? K cuadrado por un determinante reducido, que sería FMGN. HK, que como acá está positivo, le cambio el signo para que funcione, ELGN, ¿ven? Si hacemos el determinante reducido, acá cambia de signo, y es ELGN, y acá H cuadrado es ELFM. ELFM con la corrección, ¿no? ELFM. Entonces, todo este determinante, si nosotros conseguimos que nos dé 0, lo que vamos a obtener es que todo hacia arriba sea verdadero y vamos a poder obtener entonces las direcciones principales. Ahora bien, antes de avanzar, a nosotros lo que tenemos que pensar es que la dirección principal dada por un vector HK no me importa el módulo de ese vector. Lo que estoy queriendo decir es esto: yo estoy en un punto parado, ¿no? Y yo sé que la dirección principal es esto. Y esta dirección principal es el vector 2, 8. Si en lugar de tomar el vector 2, 8, tomo el vector 1, 4, no importa. Porque a mí lo que me interesa es el concepto de la dirección principal. Entonces no importa cuál es el módulo del vector, no importa cuánto es HK. Entonces lo que yo puedo hacer es fijar una de las dos componentes. Por ejemplo, fijar el valor de H, decir que H valga, por ejemplo, 3, o que valga, no sé, menos 1. Entonces, si H es menos 1, yo puedo obtener el valor de K manteniendo la dirección. Es decir, por ejemplo, si la dirección es 2, 8, y yo quiero que este valor sea 4, bueno, entonces la segunda componente tendrá que ser 16. Y si yo quiero que sea 1, la segunda componente tendrá que ser 4. Es decir, yo puedo fijar una de las dos componentes. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a tomar las direcciones 1 lambda y lambda 1, donde la dirección 1 lambda será una de las direcciones principales y la dirección lambda 1 será la otra de las direcciones principales. Bien, traduciendo eso, en el determinante anterior, voy a ir un cachito al determinante anterior porque no noté algo que era importante. Fíjense que nosotros estamos trabajando acá, sobre la dirección HK, ¿sí? Y el determinante es un determinante bastante práctico y bastante elegante, porque fíjense que la segunda línea es EFG, que son los primeros coeficientes fundamentales en orden, y la tercera fila es L, M y N, que son los segundos coeficientes fundamentales en orden. Y arriba, en la primera fila, tengo H y K, también de una forma cuadrática, bastante fácil de recordar, K cuadrado menos HK y H cuadrado, pero el único cuidado que hay que tener es que están invertidos. La dirección es HK, y acá me queda primero K y después H. ¿Ven? HK, y acá es K cuadrado, HK, H cuadrado. ¿Sí? HK, K cuadrado, HK, H cuadrado. Entonces, cuando yo tome la dirección 1 lambda, este va a ser lambda, y este va a ser 1. Y cuando tome lambda 1, este va a ser lambda, este va a ser 1 y este va a ser lambda. Y no sé si lo dije bien, pero bueno, ahora lo voy a escribir todo esto. Si considero la dirección 1 lambda, en el determinante primero va a ir lambda cuadrado. Ahí. Y si considero la dirección lambda 1, en el determinante primero va a ir el 1. Este corresponde a este, y este corresponde a esta dirección. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué puede pasar? Porque esto en realidad, F, E, F, G, L, M y N, son números.
tanto en el primer determinante como en el segundo determinante. Entonces cuando ustedes resuelvan este determinante, les va a quedar un polinomio característico casi. Y ese polinomio va a ser un polinomio de grado 2, cuya variable va a ser lambda. Entonces se pueden llegar a obtener hasta 4 direcciones. Yo podría obtener 2 valores para el lambda, de este determinante, y 2 valores diferentes para el determinante de este. Entonces podría llegar a obtener las direcciones 1 lambda 1, 1 lambda 2, lambda 3, 1, digamos, sacándolo de acá y nombrando lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, y lambda 4, lambda 1. Ahora, yo definí la dirección principal como las direcciones donde las curvaturas son la más grande y la más chica. Entonces, ojo, porque no puede haber 4 direcciones principales. Solamente puede haber 2 direcciones principales. Entonces, si estas 4 direcciones son diferentes, hay algo que no está bien. Lo que necesariamente tiene que ocurrir es que de estas 4 nosotros obtengamos direcciones linealmente dependientes. Por ejemplo, si esta dirección fuese la dirección 1, 2, y esta dirección, esta que está acá, fuese la dirección 1 medio, 1, bueno, es claro que el vector 1 medio, 1, 2 y el vector 1 medio, 1 son linealmente dependientes. Entonces, de estas dos direcciones yo puedo tomar cualquiera, porque es como tomar el vector 2, 8, el 4, 16 o el 1, 4. No está bien en este caso decir que tengo 3 direcciones principales. La dirección es una sola. Entonces tienen que tener cuidado antes de contestar y revisar qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? También podría ocurrir que estas dos sean LI, no estoy diciendo que estos dos necesariamente van a estar relacionados y estos dos también. O lo que podría ocurrir sería que de esta ecuación el término lambda cuadrado se elimine, porque, no sé, porque el determinante fmgn sea 0, y obtenga de acá una sola dirección y de acá una sola dirección. O que obtenga de acá 2, de este 2, y de este ninguna. Entonces, a veces, si del primer determinante, de este que está acá, ¿sí? Ustedes no deben estar viendo el cursor, de este que está acá, si ya sacan 2 direcciones, a veces no hace falta resolverlo. Si de acá sacan una sola, bueno, hay que venir a buscar acá. Y bueno, acá empieza a jugar las combinaciones, porque por ahí acá le da una y acá le dan 2. Bueno, no pueden contestar que hay 3 direcciones principales, porque si contestan eso es que no están entendiendo lo que están calculando. Una tendrá que ser linealmente dependiente con la otra. ¿Sí? Tendrá que contestar siempre 2 direcciones principales. Ahora hay un caso particular, un caso especial, que es que cuando ustedes van a calcular las direcciones principales, la más grande y la más chica le dan la misma curvatura. ¿Sí? La curvatura máxima da, por ejemplo, 8 y la curvatura mínima da 8. O obtienen 4 direcciones principales y cuando van a calcular las 4 curvaturas correspondientes, le dan las 4 iguales. Entonces, ese tipo de puntos se denominan, o ese tipo de puntos sobre la superficie se denominan puntos umbilicales. El mejor ejemplo que les puedo dar es una esfera. Si ustedes se paran en un punto en una esfera, como en la esfera los radios en cualquier dirección son iguales, las curvaturas son iguales. Entonces, todos los puntos de la esfera son umbilicales. O también podría ser a ver, me parece que tengo uno para mostrarles. Un segundito. Bueno, ahí donde estoy parado en ese punto P, todas las curvaturas no son iguales. Fíjense que si yo miro de acá, ahí hay una curvatura, y a medida que yo me voy arrimando para acá, la curvatura va cambiando, ¿no? Fíjense que acá, en esta, mirándolo de acá, hay mucha más curvatura. A ver, ¿dónde tengo para escribir? No veo. No veo la lapicera. Ahí tengo una dirección así, y si lo miro de acá, está menos separado en este sentido. Ahora, si ese punto yo lo llevo exactamente al vértice, ese punto del vértice es umbilical. ¿Por qué? Porque no importa hacia donde yo vaya, desde ese punto, la curva es la misma. Entonces, en ese punto, podría decir que ninguna dirección es principal, pero en realidad lo que se dice es que todas lo son. Porque
la curvatura no oscila. El valor más chico es el mismo que el más grande. Entonces, no importa en qué dirección yo vaya, la curvatura me va a dar o el más grande o el más chico. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay formas analíticas de darnos cuenta, pero si el punto llegase a ser umbilical, tampoco está bien decir que hay dos direcciones principales. Vuelvo a la diapositiva. Por ejemplo, si ustedes, voy a borrar todo esto, si ustedes están calculando y estas dos no las calculan y obtienen estas dos direcciones principales y resulta que el punto es umbilical y contestan que estas dos son las direcciones principales, no está bien la respuesta, porque si el punto es umbilical, todas las direcciones son principales, no hay dos direcciones principales. Entonces eso lo tienen que corroborar. Una forma sencilla de analizarlo es, bueno, cuando van a calcular las curvaturas, la más grande y la más chica le dieron igual. Y la otra es que todo punto umbilical verifica que hay una proporción entre los coeficientes de la primera y la segunda forma fundamental de manera homóloga. E sobre L da lo mismo que F sobre M y da lo mismo que G sobre N. O al revés, ¿no? Que es lo mismo. Y ese valor es la curvatura normal en cualquier dirección. Así que si estos coeficientes le quedaban proporcionales, bueno, el punto va a ser umbilical. Bueno, esto a mí, digamos, me deja en condiciones de calcular las direcciones principales, ¿sí? Pero la pregunta es, una vez que tengo las direcciones principales, ¿cómo calculo la curvatura principal? Bueno, con la fórmula. Esta es la fórmula de la curvatura normal. Bueno, cuando HK es la dirección principal, las curvaturas son las principales. Si HK es la dirección principal, no sé, 1,18, hallo el valor de la curvatura y ahí me da una curvatura principal. La notación para las curvaturas principales es K1 y K2, o kappa en realidad, K1 y K2, así que son los dos valores de las curvaturas principales, y esto es donde yo decía que es fácil darse cuenta si el punto es umbilical, porque si la más grande me dio 8 y la más chica me dio 8, bueno, el punto es umbilical y tengo que contestarlo. Es un punto umbilical y todas las curvaturas y todas las direcciones son principales. Ahora, si la curvatura 1 me dio 8 y la curvatura 2 me dio 4, bueno, ahí no. Ahí tenemos efectivamente una más grande y una más chica. Si ustedes en el paso anterior toman las cuatro, obtienen 4 direcciones o 3 direcciones y vienen hacia el cálculo, esperen que se trabó, a ver, ahí va, viene hacia el cálculo de las curvaturas, ¿no? Y resulta que con 4 direcciones ustedes obtienen un capa 1 que les da 3, un capa 2 que les da menos 1, obviamente está la más grande y está la más chica, un capa 3 que les da menos 1 y un capa 4 que les da menos 1. Bueno, fíjense que evidentemente estas tres tendrán que ser direcciones linealmente independientes, porque corresponden a la misma curvatura. Entonces, ¿hay 4 direcciones principales? No. Las direcciones principales son las que me llevaron al capa 1, y de estas 3 cualquiera, porque tienen que corresponder necesariamente a vectores linealmente dependientes. Tienen que ser en la misma dirección. Capaz que este es el vector 2, 2, este es el 1, 1, y esto es el menos 3, menos 3. Son todos vectores en la misma dirección, sobre la misma recta. Bueno, y si resulta que las 4 principales le dieron 1, 2, 3, 4, metieron la pata en las cuentas, evidentemente. Bien, vamos a definir, una vez que tengamos el cálculo de las curvaturas capa 1 y capa 2, las curvaturas principales, la curvatura media, como el promedio aritmético de las dos curvaturas, las sumamos y las dividimos por 2, ese es el concepto de curvatura media, bastante sencillo, y el concepto de la curvatura de Gauss, o la curvatura total, que es el producto de las dos curvaturas, ¿sí? Capa 1 por capa 2, ¿sí? Se suele representar por la K mayúscula, o K sub G, ¿no? de curvatura de Gauss o curvatura gaussiana. Esto es poco útil, la curvatura media. Pareciera ser que la curvatura media es interesante de ver, pero en realidad lo que más relevante y más información nos va a dar a nosotros es la curvatura total, ¿sí? Eso, el producto de las dos curvaturas, es un valor que nos va a brindar mucha más información que la curvatura media en un punto determinado.
Bien, vamos a hacer un ejemplo numérico de todo esto, pero voy a abreviar esto y voy a retomar el toro que usamos la clase pasada para ver el cálculo de la primera y la segunda forma fundamental. Habíamos tomado esta parametrización, habíamos usado el punto 3,0 y ya habíamos calculado todos estos coeficientes, 1,09 menos 1,03, es este dibujo que tengo dando vueltas por acá. Vamos a tratar de llevarlo a, era U sub 0, B sub 0, ahí, era ese punto. ¿Sí? Ahí teníamos calculado cuánto da, acá se ve el vector verde, 0,01, el vector rojo, 0,30, el vector NP, 1,00, y habíamos calculado sobre ese punto los valores de los coeficientes principales. ¿Sí? Estoy trabajando ahí, en ese plano tangente, en ese punto. ¿Sí? Bien, ahí vamos a calcular las direcciones y las curvaturas principales. Bien. Tenemos el determinante armado, si el determinante, recuerden que era en la dirección HK, primero K, al final H, y va EFG, o sea, 1,09, abajo LMN, menos 1,0 menos 3, menos 3. Uy, esto estará bien calculado ahora. Qué macana. Bueno, acá, ¿no? Este menos 3. Bueno, y si no, lo hacemos con 3. Le vamos a pedir a este determinante que sea 0, y de ahí vamos a calcular las direcciones principales. ¿Sí? Tenemos la fórmula de la curvatura, nosotros teníamos que era la segunda forma fundamental arriba, es menos 1 h cuadrado más 2 por 0 hk, por eso el término del medio no está, menos 3 k cuadrado, ¿sí? Que es este que está acá, puse menos 3, así que espero que esto sea un error de tipeo solamente, y abajo los coeficientes 1, 0 y 9 para la primera forma fundamental. 1h cuadrado más 2f, 2,0 sería hk, más 9k cuadrado, acuérdense que abajo siempre tiene que ser positivo, si no, ahí algo no está bien. Esta es la fórmula que tenemos que usar. Pero para poder calcular las direcciones principales, yo quiero que tenga una sola incógnita en esto. Entonces vamos con 1 lambda primero, acá me va a quedar en K, en lugar de K me va a quedar lambda, y en lugar de H me va a quedar 1, me queda ese determinante. Desarrollamos por Laplace, ¿sí? Fíjense que el lambda cuadrado se elimina, porque en esta posición, voy a prender el cursor en vez del puntero, ahí. En esta posición es 0 por 3 menos 0 por 9 es 0, así que se va. Acá posición negativa, me queda lambda, 3 por 1 menos 1 por 9, y en posición 1 también se anula, 1 por 0 y 0 por menos 1, así que me queda esto que está acá. Para que esto sea 0, 3 más 9, que es 12, no va a tener que ser 0, obtengo que lambda es 0. Y si lambda es 0, la dirección principal es 1, 0. Voy hacia la fórmula de la curvatura normal, y ahora es capa 1 en la dirección 1, 0. En H reemplazo 1, en K reemplazo 0, toda esta cuenta, fíjense que me da menos 1. Y ahí tengo una de las dos curvaturas principales. ¿Por qué me dio negativa la curvatura? Bueno, eso quiere decir que está en contra del vector NP. Vamos al dibujo. ¿Ven que el vector NP va para arriba del plano tangente? Es el vector gris ahí, no lo confundan con el eje, esta flechita roja que está ahí es el eje. Apago el eje, ¿ven? ¿Sí? Es el vector NP va para arriba, entonces como la curvatura en ese punto me quedó abajo el plano tangente, me dio negativa. ¿Sí? Lo que me interesa es que hay una curvatura de 1. Bien, la otra dirección, esto obtuve una dirección principal, una curvatura principal, la otra dirección la tengo que hacer con lambda 1. Entonces vengo hacia acá arriba, reemplazo la K por lambda y la H por 1. Entonces el determinante me queda así ahora. Bien, me queda exactamente igual la ecuación. Me queda la misma ecuación. Ah, me dio la misma dirección. No, porque ahora lambda es 0 para lambda 1, no para 1 lambda. Entonces ahora la dirección es 0, 1. Cuando voy a la fórmula, reemplazo ahora h por 0 y k por 1, en toda esta expresión, obtengo el kappa 2, que bueno, fíjense que me queda menos 3 novenos, que es menos 1 tercio. Es la otra curvatura que también me dio negativa porque, si vemos el dibujo, en realidad la superficie está siempre abajo del plano tangente, entonces todas las curvaturas me van a dar 0. ¿Sí? Todas las curvaturas me van a dar 0. Como yo estoy midiendo esto, la dirección 1, 0, ¿qué es? Bueno, es 1 del vector derivada parcial f de u,
0 del vector derivada parcial f de b. Es decir, es en la dirección del eje, ¿cuál es f de u? El eje verde. Esa es una dirección principal. 1, 0, HK es en términos de la base intrínseca, así que es 1 sobre el vector verde, 0 del vector rojo. Es este punto, tienen que imaginariamente ser el método de paralelogramo, ¿no? Si me diese 1, 1, sería acá en diagonal. Sería una vez el vector verde más una vez el vector rojo. Acá es una vez el vector verde, 0 veces el vector rojo, tengo la dirección verde. Bueno, en esa dirección obtengo esa curvatura, ¿sí? Que es la curvatura 1, digamos, que es en términos absolutos la más grande, y en términos relativos la más chica, porque menos 1 es más chico que menos 1/3. Pero en términos absolutos es la más grande. Es donde está más curvado en esa dirección. Y donde está menos curvado es en la dirección 0, 1, que sería, bueno, la dirección roja, es decir, mirarlo así ahora. Y acá donde está, ven que la curva es diferente. Bueno, recuerden que el radio de curvatura y la curvatura son inversos recíprocos. Así que el radio acá de curvatura tiene que ser 1, y acá el radio de curvatura tiene que ser 9, porque es el cuadrado de esto, ¿no? Entonces, este radio es 9, ¿sí? No, 3, perdón, ¿qué estoy diciendo? 3, este radio tendría que ser 3. Y este radio tendría que ser 1. Del círculo osculador, digo, ¿no? De este círculo, ven que contiene acá. Ahí. ¿Sí? Tomé el toro porque es un punto que tiene las 3 posibilidades. Bien. Método de cálculo esto, ¿no? Por ahora, y cómo interpretamos el signo de las dos curvaturas. La curvatura media, fácil de calcular, es el promedio, y fíjense que la curvatura de Gauss, acá la curvatura total, es 1/3 positivo, porque es menos 1 por menos 1/3. Bueno, esto me lleva a la segunda parte, que es la naturaleza del punto. La naturaleza del punto es la relación que tiene la superficie en el punto con su plano tangente. ¿Sí? Hay 3 posibilidades: que la superficie se mantenga siempre abajo del plano tangente, ¿sí? Como en el punto en el cual yo estoy trabajando. Acá la superficie está siempre debajo del plano tangente, voy a moverme, el plano tangente, ahí está, debajo del plano tangente, debajo del plano tangente, ahí ya no ven, debajo del plano tangente, ¿sí? Si yo lo desplazo para acá, está debajo del plano tangente, ahí no, ahí está debajo del plano tangente. ¿Sí? No importa la dirección que tome, digámoslo así, la superficie no cruza el plano tangente. Esa sería la primera posibilidad. La segunda posibilidad es que haya una dirección sobre la cual la superficie se apoya sobre el plano tangente. Sería ahí. Yo pongo el punto, a ver si lo puedo ubicar. A ver, este me desplaza por los costados. Y yo puedo ubicar ese punto de manera que toque el plano tangente. Esperen que voy a achicar el paso del deslizador. Un segundito. Voy a ponerle 001. Ahí está. Bueno, ahí más o menos. Si yo miro ese punto desde acá, no hay curvatura, ¿ven? Está apoyado sobre el plano tangente. La superficie no se separa del plano tangente. Si yo miro la intersección entre la superficie y el plano tangente, ven que es una recta. En cambio, si yo lo miro desde acá, ¿sí? La superficie tiene, en el punto, lo corta ahí. Entonces ahí sí hay curvatura. En esta dirección hay una circunferencia, y ahí sí hay curvatura. Ven que se separa el plano tangente, está separándose, no puedo poner como quiero ahí, se está separando el plano tangente ahí. En cambio, si lo miro de acá, no. Hay un contacto constante en esta línea de la superficie con el plano tangente. ¿Sí? No está todo el tiempo debajo del plano tangente. Hay una dirección sobre la cual está apoyada sobre el plano tangente. Es como si yo este toro lo apoyase sobre la mesa. Entonces toda esta parte que está pintada está todo el tiempo tocando la mesa. En cambio, si miro el tubo, la parte tubular, no.
Bueno, esa sería la segunda opción. Y la tercera opción es que la superficie cruce su plano tangente. Ahí tenemos parte que está arriba y parte que está abajo. Estoy hablando de, por ejemplo, a ver, ahí. ¿Sí? Yo tengo parte de la superficie arriba del plano tangente y parte de la superficie abajo del plano tangente. La parte que esté en contra del vector NP, digo, abajo y arriba me estoy midiendo por este vector, ¿no? Porque si este punto lo llevo, lo pongo ahí, ¿no? Esta parte es arriba, porque es en dirección del vector NP. ¿Sí? La parte que está arriba del plano tangente tiene curvatura positiva, que está en dirección del vector NP, y la parte que está debajo del plano tangente tiene curvatura negativa. Ahí, por ejemplo, en la dirección que está arriba del plano tangente va a tener curvatura positiva, y la que está abajo, curvatura negativa. Esta sería la tercera posibilidad. Bien, sí o sí estamos siempre en uno de estos tres casos. Por ejemplo, un punto umbilical está en este caso. Estos tres puntos son los que se denominan, o estas tres posibilidades, son los que se denominan los tres tipos de naturaleza del punto. Repito, elegí el toro porque tiene las tres naturalezas. En cambio, esta superficie no. Esta superficie, no importa donde yo ponga el plano tangente, fíjense que no hay forma de que yo consiga que la superficie cruce su plano tangente. Lo puedo desplazar todo lo que tenga ganas, pero siempre me va a quedar abajo del plano tangente. Bueno, entonces vuelvo a la diapositiva, a ver dónde está. Acá. Bueno, ¿cómo se llaman estas tres naturalezas? Naturaleza elíptica, cuando está siempre debajo de su plano tangente, parabólica, cuando hay una dirección en la cual está sobre el plano tangente, y naturaleza hiperbólica, cuando hay parte arriba y parte abajo del plano tangente. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo puedo determinar esto de una manera analítica? Bueno, fácil, porque el signo de la curvatura determina si estoy arriba o abajo. Entonces, si las dos curvaturas principales, la más grande y la más chica, me dan con el mismo signo, es decir, la curvatura total me da positiva, estoy en caso elíptico. O las dos curvaturas me dan negativas, abajo del plano tangente, o las dos me dan positiva, arriba del plano tangente, entonces es elíptica. A ver si se entiende esto, lo que yo quiero decir, ¿no? Porque si la curvatura más chica me da 1 y la más grande me da 5, bueno, no puede haber otra curvatura que sea menos 3, porque entonces 1 no sería la más chica. Si yo calculé bien las dos curvaturas principales, me está acotando los dos valores. Entonces, si las dos curvaturas principales tienen el mismo signo, bueno, todas las otras direcciones oscilan entre esos números. Si las dos son positivas, todas las curvaturas son positivas. Si las dos negativas, son todas negativas. Entonces, si el producto me da mayor a 0, eso quiere decir que las dos curvaturas tienen el mismo signo, estoy en el caso de naturaleza elíptica. Ahora, ¿qué pasa en la naturaleza parabólica? Hay una dirección donde no hay curvatura, o la curvatura es 0. Entonces, o la más grande me tiene que dar 0, o la más chica me tiene que dar 0. Porque si la más chica me da 1, y la más grande me da, al revés, si la más chica me da menos 1, y la más grande me da 4, voy a pasar por 0, sí, voy a pasar por 0, pero ninguna de las dos principales es 0. Ahora, si la más grande me da 8 y la más chica me da 0, entonces su producto me va a dar 0. Y voy a estar en el caso de naturaleza parabólica. Para que la naturaleza sea hiperbólica, tengo que tener curvaturas con los dos signos. Una que sea positiva y otra que sea negativa. Entonces el producto, la más grande con la más chica, me va a tener que dar menor a 0. Entonces, habiendo calculado las curvaturas principales, es bastante sencillo obtener la naturaleza. Otra forma de determinar la naturaleza el punto sobre una superficie es con el determinante de la segunda forma fundamental, si coincide exactamente como está acá. Si el determinante de la segunda forma fundamental me da mayor a 0, es elíptica; si es parabólica, si es 0 es parabólica, y si es negativo es hiperbólica. Pero bueno, yo encuentro que es más fácil explicarlo de esta manera. Sin embargo, tienen esa alternativa. Bien, también me interesa destacar que la naturaleza es del punto y no de la superficie. Esta superficie es siempre la misma, y yo al cambiar el punto cambia la naturaleza. Entonces, ojo, que una superficie en un punto tenga naturaleza parabólica no hace que la superficie sea parabólica.
es ese punto que tiene naturaleza parabólica. Bien, otra forma o el último indicador, digamos, que vamos a estudiar es lo que se llama la indicatriz de Dupin. La indicatriz de Dupin, lo que nosotros vamos a hacer es tomar la superficie, una superficie que sea regular, y vamos a estudiar la naturaleza en un punto en cuestión. Yo me paro en el punto P, en ese punto P considero la base intrínseca. La base intrínseca, recordemos que está formada por las dos derivadas parciales y el vector NP, y lo que vamos a hacer es considerar las coordenadas de todos los puntos de R3 en términos de la base intrínseca. A ver, si un vector en R3 es el vector 1, 2, 3, bueno, yo tendría que aplicarle un cambio de base y que exprese ese vector en términos de la base intrínseca. Para llegar a ese punto, ¿cuántas veces el vector f' sub u, cuántas veces el vector f' sub e y cuántas veces el vector np? Ahora, en términos de la base intrínseca, haciendo el cambio de base, si yo muevo, acuérdense de álgebra 13, aplico una transformación lineal y aplico la matriz de cambio de base, si yo considero al primer vector expresado en términos de la base intrínseca, bueno, eso obviamente va a ser 1 por el primer vector, más 0 por el segundo, más 0 por el tercero. Entonces, en términos de la base intrínseca, el vector f' sub u es el vector 1, 0, 0. Espero que se acuerden de álgebra 3, ¿no? El término coordenadas de un vector respecto a una base. Son los escalares que lo multiplican en su combinación lineal. Por eso este vector me queda el 1, 0, 0. Estoy aplicando un cambio de base. El segundo vector de la base intrínseca es 0, 1, 0, así que sus componentes, sus coordenadas, no sus componentes, en términos de esta base es 0, 1, 0. Y el vector NP es 0, 0, 1, así que 0, 0, 1. Entonces, ¿cómo me dan los coeficientes fundamentales de las formas fundamentales si yo tomo estos tres vectores? Bueno, el E es 1, por la definición. El F es 0 y el G es 1. Estoy remidiendo los coeficientes en términos de una base nueva. Muy bien, ¿qué pasa entonces con la curvatura normal? En la primera forma, arriba los dejo como están, no sé cuánto da L, M y N, pero abajo, la primera forma fundamental me queda, acá hay algo que está mal, este HK se tiene que ir, porque F me dio 0. Ese no va, vamos a echarlo. No, ¿qué pasó? Acá. Este no va, ¿eh? Porque es 0F, ¿eh? Bien. Bueno, ahora, yo quiero considerar una dirección, ¿sí? Entonces, como habíamos visto antes, yo dejo fija la dirección HK. Entonces, yo podría fijar uno de estos dos valores y determinar el otro, o pedirle a este vector que tenga una norma determinada. Entonces, yo podría la dirección HK normalizarla, es decir, pedirle a este vector que tenga norma 1. ¿Sí? Es una dirección, entonces podría ser el vector 2, 2, 3, 3, 4, 4, o para que tenga norma 1, un medio, un medio. Entonces lo que hago es pedirle, precisamente, que mantenga la dirección, pero que sea unitario, es decir, que h cuadrado más k cuadrado me dé 1. Entonces, lo que voy a hacer ahora es aplicar un cambio de base, un cambio de variable, no cambio de base, perdón. Voy a llamar a h coseno de tita y acá seno de tita. Entonces, cuando venga hacia acá arriba, h cuadrado es coseno cuadrado, k cuadrado es seno cuadrado, y arriba lo mismo, ¿no? H y k son seno y coseno, k cuadrado y h cuadrado son coseno cuadrado y seno cuadrado. Reescribo todo eso. Abajo, como el denominador me quedó seno cuadrado más coseno cuadrado, da 1, porque es la identidad pitagórica. Y arriba me queda toda esta expresión, que lo que hice fue sustituir h por coseno y k por seno. Bien, tengan esta última expresión, porque ahora seguramente la voy a retomar, así que retengan un cachito en la cabeza. Sabemos que la curvatura guarda una relación recíproca con el radio de curvatura, esto lo hablé recién, pero lo recordamos de curvas, ¿no? Sabemos que el radio de curvatura y la curvatura tienen esta relación. La curvatura es 1 sobre el radio al cuadrado. Entonces, tomo los ejes principales de la expresión cuadrática como x1 y x2. Estos ejes principales tiene que ver con, a ver si se acuerdan de álgebra 3 cuando estudiamos las rotaciones de las cónicas.
que si una cónica está rotada, entonces ahí están los ejes principales, que son los ejes de la cónica. Básicamente lo que estoy haciendo es midiendo una cónica, la expresión que me quedó recién, voy hacia atrás, esta expresión, esta que está acá, la de la curvatura, como si fuese una cónica, como si h y k fuesen xy, entonces me queda una cónica, porque es una expresión cuadrática, pero la estoy midiendo respecto de los ejes que no están rotados. Estoy desarmando la rotación, por eso estoy aplicando este cambio de base. Voy a medir respecto de la base que tengo acá arriba, entonces los ejes no me van a quedar rotados como la cónica, ¿sí? Bueno, entonces, rellamo a los ejes nuevos x1 r por coseno de θ y x2 r por seno de θ. Entonces, volviendo hacia la expresión anterior, que es esto que está acá, tengo que sustituir la curvatura normal por 1 sobre r cuadrado, y acá coseno cuadrado es x1 al cuadrado, o sea, elevo los dos términos al cuadrado y despejo coseno. Me queda que coseno cuadrado es x1 cuadrado sobre r cuadrado. Seno es cuadrado es x2 cuadrado sobre r cuadrado, y seno sobre coseno es x1 sobre r por x2 sobre r. Vamos, esto, ¿no? Si de acá despejo coseno, de acá despejo seno, y sustituyo abajo. Me queda todo eso que está acá. Fíjense que acá en el término del medio me queda r por r, que es r cuadrado, y como todo tiene r cuadrado, lo puedo cancelar, entonces me queda esa cónica. Esa cónica que está ahí es la indicatriz de Dupin. ¿Por qué aparece un más menos? Bueno, porque acá, fíjense que si despejo, acá la curvatura, expresada de esta manera, como es r cuadrado, no sé si es signo más o signo menos. Entonces por ahí aparece el más menos, ¿no? No sé qué signo tiene, entonces considero qué pasa si es positivo y qué pasa si es negativo. Bueno, esto que está acá es una cónica que se denomina la indicatriz de Dupin. Esa es la indicatriz de Dupin. ¿Qué es la indicatriz de Dupin? Bueno, es una relación, es un gráfico, es una forma de mostrar el radio de curvatura en el punto en el cual yo estoy trabajando. Es como si yo tomase, vamos a ver el dibujo acá. Es como si yo tomase el plano tangente y sobre el plano tangente mirase en cada punto alrededor del punto P, en cada dirección alrededor del punto P, yo tomase cuánto es el radio de curvatura. Y ese radio de curvatura lo representase como una distancia hasta el punto P. ¿Sí? Es como si yo tomase una especie de, no es lo que estoy diciendo, pero como si yo tomase una especie de proyección de un entorno del punto P sobre el plano tangente y me quedase un dibujo en 2 dimensiones, donde cada punto del dibujo es una relación que se da con la curvatura. En donde yo tengo más curvatura, me queda el punto más alejado del punto P. Si yo en la dirección roja tengo más curvatura, bueno, voy a decirlo diferente. Si el radio en la dirección roja es 4, bueno, yo pongo un punto que está separado a distancia 4 del punto P. Si el radio de curvatura en la dirección verde es 1, bueno, yo pongo un punto que está a distancia 1 del punto P. Entonces eso me genera un dibujo sobre el plano tangente. Bueno, ese dibujo es la indicatriz de Dupin. ¿Sí? La indicatriz es el dibujo, no la cónica. Es una expresión gráfica la indicatriz de Dupin. Bien, los ejes principales de la cónica van a ser las direcciones principales. Yo voy a dibujar una cónica, y esa cónica tiene 2 ejes, o sea, los ejes que contienen el radio mayor y el radio menor. Bueno, esas van a ser las direcciones principales. Vamos a mostrar esto sobre las posibilidades, ¿sí? Yo tengo 3 puntos, son los mismos dibujos que vimos recién, de naturaleza elíptica, de naturaleza parabólica y de naturaleza hiperbólica. Entonces, ¿cómo voy a ver la naturaleza elíptica sobre una indicatriz de Dupin? Bueno, lo voy a ver obviamente como una elipse, donde la dirección azul va a ser la dirección principal. Si la dirección principal me dio 1, 1, bueno, voy a marcar 1, 1 sobre la indicatriz de Dupin, y esa tiene que ser la dirección principal. Y la dirección verde es la otra dirección principal. Fíjense que el punto, a ver, si yo tomo un punto acá, voy a cambiar el color porque está justo dibujado con verde, con rojo digo. Si yo marco este punto, si yo quisiese una relación de cuál es la curvatura hasta este punto, bueno, la distancia que va desde el origen de coordenadas de los ejes x1 y x2
hasta ese punto, esa distancia guarda una relación con el radio. Entonces, los puntos que están más alejados del centro de curvatura son donde hay más curvatura. Y los puntos que están más cerca del radio de curvatura son donde hay menos curvatura. Entonces, ¿dónde está la curvatura principal? Bueno, acá. Este es el punto más alejado en la elipse. Y este es el punto más cercano. Entonces ahí tengo las dos direcciones principales que evidencian las dos curvaturas principales. Yo dibujé acá una elipse que me quedó rotada, pero esta elipse podría haber quedado de manera que, como en el ejemplo que les di recién, las direcciones principales fueron 1, 0, entonces me va a quedar acá, y 0, 1 me va a quedar acá, y la elipse no me va a quedar rotada. Estos dos ejes punteados van a coincidir con el eje x1, x2. Este es el caso más general. La naturaleza parabólica sobre una indicatriz de Dupin la vemos como dos líneas paralelas. ¿Por qué? Porque hay una dirección, que en este caso sería la verde, sobre esta dirección verde, esperen que prendo el puntero láser, sobre esta dirección verde, no hay puntos. ¿Por qué? Porque no hay curvatura. Entonces, si yo me paro acá, la curvatura tiene que ser 0. Y como son recíprocos multiplicativos, no hay puntos, porque al no haber distancia, no hay curvatura. Este punto que está acá guarda distancia del 0 a la mayor curvatura, y bueno, todos los demás se mantienen paralelos porque la tengo que ir midiendo así, ¿no? En esta dirección. Entonces, las naturalezas parabólicas me dan en esta dirección, me dan de esta forma. Estas dos rectas, que acá me quedaron, las dos rectas siempre van a quedar paralelas, pero pueden rotar, me pueden quedar verticales, me pueden quedar horizontales, o me pueden quedar con pendiente. Pero siempre me van a quedar dos rectas. Y la naturaleza hiperbólica la vemos como no una hipérbola, sino dos hipérbolas. ¿Por qué? Porque una de estas hipérbolas representa la curvatura de la parte que está o arriba o abajo del plano tangente, y la otra, la que está del otro lado. Por ejemplo, si la roja es la dirección que me quedó arriba del plano tangente, la violeta es la que me quedó abajo del plano tangente. Entonces, ¿qué va a pasar con las curvaturas? Bueno, una me va a dar, por ejemplo, en la dirección verde, positiva, y la otra me va a dar negativa. ¿Y qué son las asíntotas de la hipérbola? Bueno, es justo la dirección donde estamos cruzando el plano tangente, que como estamos cruzando el plano tangente, estoy sobre el plano tangente, no está separada la superficie del plano tangente y la curvatura se hace 0. Y así como en esta dirección no vemos puntos porque no hay curvatura, acá también hay 4 direcciones donde no hay curvatura, porque la curvatura pasa de manera continua de negativo a positivo, entonces por Bolzano hay algún momento donde vale 0. Bueno, ahí se transforman en estas 4 asíntotas. Y los centros, digamos las direcciones que contienen a los radios de cada hipérbola, de cada una de estas dos hipérbolas, son las direcciones principales. Lo mismo que dije recién, esta hipérbola me puede quedar rotada o sin rotar. Eso depende de cómo me quedó la cónica, perdón, no la cuádrica. Faltaría hacer un ejemplo numérico de indicatriz de Dupin. Entonces vamos con lo mismo que calculamos recién, retomo todo lo que habíamos visto y vamos a ver qué pasa, ¿no? Estos son los coeficientes principales, estas son las dos curvaturas principales que calculamos, -1 y -1/3. Las dos tienen el mismo signo, así que tiene curvatura total positiva, y por lo tanto la naturaleza es elíptica. Lo habíamos visto en el dibujo, vamos al dibujo de vuelta, era el punto U igual 0, y B igual 0, así que vemos que si tenemos efectivamente una naturaleza elíptica, porque tengo la superficie todo el tiempo debajo del plano tangente, en el entorno del punto siempre, ¿no? Entonces esto lo quiero corroborar, y quiero ver cómo me queda el gráfico de la indicatriz de Dupin, me va a tener que quedar una elipse. Bien, la indicatriz de Dupin es esa fórmula, ¿sí? Tengo que hacerla dos veces, una con más y una con menos, pero como la naturaleza es elíptica, bueno, entonces me va a dar una sola elipse. Si la naturaleza hubiese sido hiperbólica, o bueno, hubiera obtenido dos hipérbolas, una con más y una con menos. En el dibujo se tienen que ver las dos. Bien, voy con el caso positivo, sustituyo L, M y N. L, M y N son -1, 0 y -3. Si acá -1, este se va, este me da -3. ¿Sí? Este es el término que me da la rotación. Y como este M me dio 0, no me va a quedar rotada esta cónica. La otra con el caso negativo, ¿sí? Hago la misma sustitución, pero pongo -1,
Y para llevar esto a la forma estándar de una cónica, bueno, fíjense que acá, si saco factor común menos 1, lo paso para el otro lado, me queda que la suma de dos números positivos, porque esto es 3 positivo por un cuadrado, y esto es un cuadrado, me da negativo, cosa que es absurdo. Entonces, de ahí no obtengo nada. Del otro lado, sí, saco factor común menos 1, lo paso para el otro lado, y fíjense que ahí me queda esta expresión de la elipse, que de este lado tenemos radio 1 sobre el eje x1, y de este lado, bueno, sería un tercio, raíz cuadrada de un tercio, ¿no? Raíz de 3 sobre 3 para arriba y raíz de 3 para abajo sobre el eje x2. Entonces, esta cónica, cuando la voy a dibujar, me queda así. Sobre el eje x1, uno para la derecha, uno para la izquierda, radio mayor, sobre el eje x2, raíz de 3 sobre 3 para arriba, raíz de 3 sobre 3 para abajo, sobre x2, y fíjense que acá tenemos la dirección violeta, que es la dirección 1, 0, que es la curvatura más grande, que es menos 1, el módulo, y la curvatura más chica, que es en la dirección 0, 1, que es la verde, que es la curvatura 1 tercio, que es el punto que está más cerca del origen de coordenadas. Si acá me hubiese quedado con signo negativo, bueno, me hubiese quedado una hipérbola. Y si se hubiese eliminado una de las dos variables, me hubiese quedado 1 igual a x1 al cuadrado, pasamos el cuadrado, aplicamos barra de módulo, y ahí tenemos las dos rectas paralelas que definen la indicatriz de duping posible en el caso en cuestión. Si yo hubiese tomado otro punto que no hubiese sido el 300, como vimos ya, moviendo el punto, hubiese obtenido otra indicatriz de duping. Bueno, y eso por hoy es todo, teórico al menos.